Continuando con el ejemplo de nuestro gas, ahora vamos a analizar el inciso B, que indica mover el pistón para reducir el volumen de gas de una cantidad determinada hasta la mitad de esa cantidad. Y vamos a analizar las condiciones que se presentan. Primero, hay una reducción de la distancia media entre las moléculas, ya que al disminuir el pistón generaría un volumen un poco menor, por lo tanto esa distancia se va a disminuir. Existe también un incremento de la presión del gas, esto es, las partículas que van a estar dentro de este pistón van a, digamos, por decirlo, van a sentir una presión mayor. Habría menos espacio para moverse y esto generaría que las moléculas chocaran entre sí y también con las paredes del recipiente. Veamos si hay un incremento de la masa total del gas en el cilindro. Esto no va a suceder debido a que la entrada del gas está cerrada y por lo tanto no habría un incremento de la masa y por lo tanto tampoco habría un incremento del número de moles. Ahora bien, vamos a analizar el inciso B, donde indica que se inyecta gas adicional por la válvula de entrada de gas. Si mantenemos fijo el émbolo de este recipiente y si es fija las paredes, por lo tanto, eh, al incrementar la cantidad de materia, va a disminuir la distancia media. Digamos que habrían más partículas aquí en este espacio, por lo cual las distancias que habrían entre una molécula y otra sería menor. Habría también un incremento de la presión, ya que va a disminuir esa distancia y el movimiento de las moléculas van a generar que se incremente la presión. Así también al haber mayor cantidad de materia, se reduciría el espacio para cada una de ellas, por lo tanto, cada partícula estaría como sintiendo un incremento de esa presión. Hay un aumento del número de moles de gas, eh, efectivamente, por el incremento de la masa total. Bien, la ecuación del gas ideal, al combinar con las tres leyes, proporciona una ecuación que es conocida como ecuación de estado o ecuación del gas ideal. Este gas es hipotético, cuyo comportamiento de presión, volumen y temperatura se describe perfectamente con la ecuación del gas ideal, donde se entiende que el gas ideal no va a reaccionar entre sí, digamos una mezcla de gases que se considerarían como ideal, no habría ningún tipo de reacción. En otros casos diríamos que se comportarían bien. La ecuación del gas ideal interviene los parámetros de presión, volumen, que sería igual a eh, la constante de los gases ideales, que dependiendo las unidades de medida va a tener un valor, la cantidad de materia representada por el número de moles y la temperatura en unidades de Kelvin. Estos serían los valores numéricos para la constante de los gases. Vemos que dependiendo de la unidad de medida, tienen diferentes cantidades, diferentes valores. Para una condición de 0 grados centígrados y una atmósfera se denomina temperatura y presión estándar. En algunos ejemplos vamos a ver que ciertas condiciones de los gases nos dicen que está a temperatura o a presión estándar.
Esto para nosotros va a significar que la temperatura es de 0 grados centígrados y tenemos que transformarlo a unidades de Kelvin. Una atmósfera podemos trabajarlo en esta unidad como atmósfera o bien podemos representarlo por pascales o en unidades de torr o bien en milímetros de mercurio. El volumen que ocupa un mol de gas ideal a temperatura estándar es de 22.41 litros. Se denomina volumen molar del gas ideal a temperatura estándar. O sea que en un problema nos pueden indicar que el volumen de un gas ideal a temperatura y presión estándar para nosotros va a significar un valor de 22.41 litros. Vamos a ver la aplicación de la ecuación del gas ideal a través de este ejemplo. El carbonato de calcio en estado sólido se descompone al calentarse para producir óxido de calcio y dióxido de carbono. Se descompone una muestra de carbonato de calcio y el dióxido de carbono se capta en un matraz de 250 mililitros. Una vez que la descomposición ha llegado a su fin, el gas tiene una presión de 1.3 atmósferas y una temperatura de 31 grados centígrados. Nos piden que calculemos el número de moles de dióxido de carbono gaseoso que se genera. Vamos a analizar todos los parámetros que nos proporciona el problema. Nos dan la presión de 1.3 atmósfera y la unidad de medida podemos emplearla en la ecuación del gas ideal. El volumen. Para el volumen, esto nos proporciona de 250 mililitros. Aquí tenemos que hacer una conversión de unidades para que nos quede la cantidad en unidades de litro. Para la temperatura, nos proporcionan este valor en unidades de grados centígrados. Por lo tanto, hay que transformarlo o convertirlo a unidades de Kelvin. Para ello, vamos a sumar las temperaturas en grados centígrados más 273, que correspondería la diferencia para la unidad de Kelvin. Por último, tenemos la ecuación del gas ideal, en donde vamos a despejar el número de moles o la cantidad de materia de este gas. Ya conocemos la presión, el volumen y vamos a seleccionar la constante de los gases que sean las correspondientes con las unidades de medida de los otros parámetros. Entonces hacemos la operación y obtenemos la cantidad en número de moles del dióxido de carbono. Si queremos conocer la cantidad en masa de dióxido de carbono, tenemos que aplicar el peso molecular del dióxido de carbono para convertir estas cantidades de 0.013 a una cantidad de gramos. Se pueden establecer también la relación entre la ecuación del gas ideal y las leyes de los gases. Podemos usar, por ejemplo, la ley de Boyle para determinar cómo cambia el volumen, ¿sí?, de un gas cuando cambia su presión. Esto sería si tenemos dos condiciones, la condición 1 y luego queremos conocer la condición 2, ya sea la presión o su volumen. Dado que el producto de la presión por el volumen es constante, cuando un gas se mantiene constante a una cantidad de materia y temperatura, por lo tanto vamos a asumir que
Si esta es la condición del gas que está en un recipiente, posteriormente, en una segunda condición, podemos establecer eh, o podemos conocer la presión y el volumen. Estas relaciones se pueden también establecer con las otras leyes de los gases. Por ejemplo, en la ley de Charles vamos a mantener constantes la cantidad de materia y vamos a mantener constante la presión. Por lo tanto, establecemos esta relación para una condición primaria y para una condición secundaria. También establecemos la relación que hay entre de Avogadro, la ley de Gay-Lussac, en donde se mantiene constante la cantidad de materia y el volumen. Por lo tanto, establecemos esta relación para conocer la presión y el volumen y la temperatura en dos condiciones, una primaria y una secundaria. Las combinaciones de las tres, de los tres, de las tres leyes, podemos obtener una correlación en donde podríamos conocer la presión, el volumen y la temperatura de una condición primaria, en donde se mantiene constante la cantidad de materia, y en una segunda condición, manteniendo constante esa misma cantidad de materia, podríamos determinar la presión, el volumen y la temperatura. Bien, aquí vemos cómo podemos determinar estas relaciones para una condición primaria y en una condición secundaria. Vamos a realizar un ejemplo donde aplicamos estas correlaciones. Bueno, se tiene que en un globo inflado tiene un volumen de 6 litros en el nivel del mar, o sea, a una atmósfera, y se le permite ascender hasta que la presión disminuye a 0.45 atmósfera. Durante el ascenso, la temperatura del gas baja desde 22 grados Celsius hasta menos 21 grados Celsius. Nos piden calcular el volumen del globo en esa altitud final. Pues bien, tenemos tres parámetros. En el inicial tenemos la presión, el volumen y la temperatura. Y en una condición final, en estado secundario, conocemos la presión, el volumen no lo conocemos y conocemos también la temperatura. De esta ecuación podemos despejar al volumen 2, ya que conocemos los otros parámetros. Y una vez que tenemos despejado, vamos a sustituir los valores que nos proporcionan, verificando que estén en las mismas unidades de medida cada parámetro para poder realizar la operación. De lo contrario, previamente tenemos que unificar las unidades de medida en cada uno de los parámetros. Bien, aquí obtenemos el volumen en la condición 2 o después de que ha subido el globo, tenemos un volumen de 11 litros. Estos 11 litros también lo podemos convertir a unidades de metros cúbicos. Bien. Si conocemos la densidad de los gases y su masa molar, podemos establecer la siguiente ecuación, partiendo de la ecuación del gas ideal, en donde la presión,
la temperatura y la constante, podemos manejarlo de manera eh, similar a la ecuación de estado que tenemos. Sin embargo, el número de moles o la cantidad de materia podemos transformarlo a unidades de masa. En este caso, vamos a emplear la masa molar y lo multiplicamos por toda la ecuación. Tenemos esta cantidad que representaría la masa de, de la sustancia entre el volumen, y esta masa no es más que la densidad, y por el otro lado nos quedaría el peso por la masa molar entre la constante por la temperatura. Veamos un ejemplo de aplicación de esta ecuación. Nos piden calcular la densidad del vapor del tetracloruro de carbono a 714 torr y 125 grados Celsius. Bien, tenemos la presión de 714, las unidades lo podemos manejar como tal, sin modificarla. Para la masa molar lo vamos a calcular de la fórmula, el peso atómico del carbono más 4 veces el peso atómico del cloro. Esto nos da un valor de 154. Y en la constante de los gases utilizamos el valor que corresponde a la unidad de medida. Esto nos da una densidad de 413 gramos por litro. En química también podemos obtener una presión parcial similar a la relación molar parcial que obtuvimos en las unidades de concentración para mezclas líquidas. Bueno, ¿qué es la presión parcial? Es la presión que se ejerce un componente dado en una mezcla. Esto sería, por ejemplo, en este esquema vemos las esferas verdes y esferas negras. La presión parcial sería aquella presión que ejercería las moléculas como si estuvieran solas dentro del recipiente. En este caso, la presión parcial de esta mezcla de esferas verdes y negras sería la presión parcial como si estuviera actuando nada más las esferas negras. Esto sería la condición de un gas ideal, ya que realmente en una ecuación del gas ideal podría haber una interacción entre las esferas negras y las esferas verdes, que eso generaría una modificación de la presión. Sin embargo, un concepto teórico podemos establecer esta correlación del gas ideal como si actuara nada más un solo gas dentro de un recipiente. Dalton fue el que propuso la ley de las presiones parciales en 1801, y esta establece que la presión de una mezcla de gas que no reaccione químicamente es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de ellos si solo uno ocupase todo el volumen de la mezcla sin variar la temperatura. Claro, esto es en principio o en teoría, ya que no, en una mezcla de gases no ocurriría de esa forma. Entonces, la ley de Dalton va a relacionar como la presión total es igual a la presión de un solo gas más la presión de un segundo, más la presión de un tercero, y así si se tuviera
más tipos de gas dentro de una mezcla. O sea, la presión parcial sería lo que actuaría en un gas A dentro de un recipiente más la presión que estaría actuando de un gas B más la presión de un gas C. Matemáticamente esto lo podemos expresar como la presión total igual a la sumatoria de las presiones parciales. Si obtenemos de las presiones parciales aplicando la ecuación de los gases ideales, podemos concluir que la presión total va a depender básicamente de la cantidad de, de materia o del número total de los moles, ya que no habría una variación de la temperatura y tampoco del volumen. Esta ley es muy útil cuando deseamos determinar la relación existente entre las presiones parciales y la presión total de un gas. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de esta ley. En una mezcla gaseosa hecho con 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano, se coloca en un recipiente de 15 litros a una temperatura de 0 grados Celsius. Nos piden calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en el recipiente. Primeramente, vamos a calcular las presiones parciales de cada gas. Para las presiones parciales de cada gas necesitamos la cantidad de moléculas y, eh, y estas cantidades de moléculas lo vamos a obtener de la cantidad de materia que nos están proporcionando para cada uno de los gases. Entonces, para conocer el número de moléculas del oxígeno, utilizamos los 6 gramos de oxígeno y lo dividimos entre su peso molecular del oxígeno, que va a ser igual a 0.18. Lo mismo realizamos para el metano. Tenemos la cantidad del gas de 9 gramos y lo dividimos entre el peso molecular del metano. Bueno, con una vez teniendo estas cantidades de moles, vamos a conocer las presiones parciales de cada uno de los gases, como si estuviera en un recipiente, como si estuviera todo este gas ocupando la totalidad del volumen, o sea, de los 15 litros. Aplicamos la ecuación despejada del gas ideal, ¿sí? Y por último sumamos las presiones para obtener la presión total, que sería de 1.122, la presión total de los dos gases. Bueno, las presiones parciales y las fracciones molares tienen una correlación y esto lo podemos identificar a partir de la ecuación resumida para la presión total, ¿sí? Bueno, la presión parcial de una mezcla de gas va a ser la presión del gas que ejerce en la totalidad del volumen entre la presión total de las presiones parciales de cada uno de los gases. Vemos aquí esta correlación de que la presión parcial de un gas es igual a la fracción molar que obteníamos, ya que este parámetro de la constante de los gases por la temperatura entre el volumen va a ser constante. Esto va a ser invariante en esta correlación.
De aquí podemos establecer que la presión de un gas va a ser igual a la fracción molar por la presión total del gas. Para ver una aplicación de esta parte, de esta relación, vamos a ver el siguiente ejemplo. Un estudio de los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas requiere una atmósfera sintética formada por 1.5% moles de dióxido de carbono, 18% mol de oxígeno y 80.5% mol de argón. Nos piden calcular la presión parcial del oxígeno en la mezcla si la presión total de la atmósfera debe de ser de 745 torr. Y en el inciso B, si esta atmósfera se debe contener en un espacio de 120 litros a 295 Kelvin, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? Bueno, primeramente vamos a calcular la presión parcial del oxígeno. Para ello vamos a utilizar esta ecuación de la presión de un gas es igual a la fracción molar por la presión total. En este caso, la fracción molar lo vamos a obtener de el porcentaje de CO2, el porcentaje de oxígeno, que es de 18%. Entonces, esto sería una fracción de la presión. Realizamos la operación y nos queda de 134. En la solución del inciso B, si esta atmósfera se debe contener en un espacio de 120 litros a 295 Kelvin, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? Primeramente, la presión del oxígeno que está dado en torr, vamos a convertirlo a unidades de atmósfera. El volumen va a ser igual a 120 litros y necesitamos conocer la cantidad de moles de oxígeno. La constante de los gases, verificamos o tomamos aquel valor que sea consistente con las unidades de medida de los otros parámetros. La temperatura nos dicen que es de 200 Kelvin, no hay que hacer ningún cambio. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de los gases ideales despejada para conocer la cantidad de materia. Realizamos las sustituciones y posteriormente las operaciones correspondientes para obtener la cantidad de moles que se necesitan ocupar en ese espacio de 120 litros a una temperatura de 295 Kelvin. Bien, hasta aquí terminamos con la unidad 3 y el subtema 3.6 correspondiente a los gases ideales.